¿Has visto tú alguna vez este símbolo o tal vez este o este? Estos son logotipos o símbolos que muchas ramas de las ciencias usan para distinguirse y son orgullo de sus miembros que las forman porque significan valores éticos y profesionales. Este es el símbolo de la medicina y lo podemos encontrar en hospitales, en los logotipos de las ambulancias, en las recetas médicas. Hoy vamos a ver su origen bíblico. ¡Hola! ¡Feliz sábado! Bienvenidos nuevamente a un repaso de nuestra lección. ¡Qué gusto me da saludarlos! Los extrañamos mucho y ya deseamos abrazarlos y verlos y reunirnos nuevamente en la iglesia. La historia de hoy comienza en el desierto, donde nos quedamos la semana pasada. Resulta que los israelitas siguen murmurando, siguen quejándose. Se quejan del desierto, se quejan del calor, se quejan del alimento, del maná, por todo se quejan. Así que Dios les da una lección y retira su protección de ellos. Y entonces las serpientes que antes no habían visto los israelitas aparecen y empiezan a morderlos. Y muchos de ellos mueren. La gente se arrepiente de sus quejas y murmuraciones de cosas sin importancia. Siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés construye una serpiente de bronce y la coloca en un palo. Así, todas las personas que son mordidas por las serpientes pueden alzar su vista y mirar esa serpiente de bronce y ser sanos. Pero muchas personas no quieren mirar la serpiente de bronce porque no tienen fe. Hay 35 clases de serpientes en Palestina, algunas de las cuales son muy venenosas. Una de las más hermosas que hay allí en el desierto de Palestina es la Cerastes cerastes o víbora cornuda. La Cerastes cerastes es una de las especies de serpientes venenosas que más comúnmente podemos encontrar en las zonas áridas del norte de África y Oriente Medio. Otra clase de serpiente que puedes encontrar allí es la Cerastes vípera o víbora del desierto. Las serpientes viven debajo de las rocas o también las podemos encontrar enterradas en la arena. Ellas les gustan los lugares húmedos, así que se suelen esconder cerca de los pozos o dentro de las carpas. Estas serpientes no sabemos qué clase eran. La Biblia menciona o las llama víboras o serpientes ardientes, posiblemente por el efecto de su mordedura, ya que su mordedura producía una inflamación muy grande en la piel y a pocos días o horas morían. Muchos habían muerto ya cuando Moisés puso la serpiente metálica en un poste. Y muchos se negaron a creer que con solo mirar aquella serpiente metálica podrían ser curados. Así que murieron con su incredulidad. No obstante, muchos creyeron
en lo que Dios había provisto. Les he pedido a alguno de sus compañeros que tracen un objeto solo siguiendo las instrucciones. ¿Será que van a poder hacer eso? Vamos a ver cómo les quedó. En un lado de la hoja vas a dibujar un círculo. Ahora dibuja un círculo un poco más grande alrededor del que hiciste. Bien, ahora vas a hacer exactamente lo mismo, solo que al lado izquierdo. Vas a unir con una línea los dos círculos grandes. Y haz debajo otra línea igual. En una de las ruedas vas a dibujar una línea pero cortita, pero afuera de la rueda, así como las dos que hiciste dentro, una pero cortita. Muy bien, ahora otra igualita, abajo. Únelas con una curva. Y haz lo mismo del otro lado, pero más cortito. Muy bien. ¿Puedes voltear la hoja de cabeza para que tengas más espacio? Eso. Vas a dibujar una curva como de un arco iris que una las dos partes cortitas que dibujaste. Ahora vas a dibujar una línea recta desde en medio del dibujo, en la línea que hiciste entre los dos círculos, de justo en medio de la línea, hacia casi topar con la punta del arco. Casi hasta topar con la punta del arco. Ok, vas a dibujar una línea desde la mitad de la que acabas de hacer, casi hasta topar con el extremo. Desde la mitad de la que acabas de hacer, casi hasta topar con el arco. Ahí. Ahora une con un arco esas dos líneas. Y haz lo mismo del otro lado. Haz un círculo pequeñito del lado derecho donde pusiste la línea de en medio, y pegadita la línea de en medio, en medio del dibujo, ahí es un círculo pequeñito. Y ahora vas a hacer un cuadradito en el extremo del arco más grande que hiciste, en el espacio que queda entre el círculo y el arco, ahí es un cuadrito. Y otro cuadrito al lado.
y un círculo arriba. Y del otro lado vas a hacer un círculo, pero más grandecito. Muy bien. Ok, muéstrame tu dibujo. Sofi, necesito por favor que me dibujes un cuadrado en el centro de la hoja. Por favor, dentro de un cuadrado, del cuadrado haces un rectángulo que esté de forma vertical, un rectángulo vertical. Dentro del rectángulo vas a hacer un pequeño circulito. A un lado del rectángulo vas a hacer un cuadrado. Al otro lado del rectángulo vas a hacer otro cuadrado. En la parte superior del cuadrado grande vas a hacer un triángulo. Arriba del triángulo, a uno de los lados, dibujas un pequeño cuadrado. ¿Nos muestras, por favor? Hola Madeline, ¿puedes dibujar una línea horizontal? Recta. Ahora dibuja dos líneas diagonales que salgan de los extremos de esa línea. Ahora, sobre esas líneas, haz un trazo curvo que brinque sobre ella hasta el otro extremo. Dentro de esa imagen, haz muchas rayitas. Sobre la línea curva, haz un círculo con una rayita arriba. Ahora, en la parte de abajo, haz líneas rectas hacia abajo. Listo. Enséñanos tu dibujo, por favor. Ahora mira este dibujo. ¿Se parece? ¿Se parecen los dibujos de sus compañeros al objeto que se les estaba describiendo? ¿Creen que lo hubieran dibujado mejor si tuvieran un dibujo o una lámina de donde guiarse? Esta actividad muestra lo que Dios estaba haciendo con los israelitas. Así como Dios siempre está tratando de enseñarnos de una manera fácil que nosotros podamos entender y comprender acerca de su amor y de su plan de salvación, Dios mandó a Moisés que hicieran esta serpiente, porque todo aquel que tuviera fe en Dios iba a mirar esta serpiente y creería que Dios podía salvarlos.
Así también un día Jesús iba a morir en la cruz por ti y por mí. Y quería enseñarnos que para poder vencer al pecado y para salvarnos del pecado, no había otra manera de hacerlo, al menos que tuviéramos fe en la muerte de Jesús. Nuestro versículo para memorizarlo dice: tengan fe en Dios. Marcos 11:22. El mensaje de hoy es: adoramos a Dios cuando tenemos fe en Él. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que tenga 40 años? ¡40 años! Eso es mucho tiempo. Imaginen que esa persona era un bebé cuando los israelitas comenzaron a vivir en sus carpas en el desierto, y durante ese tiempo sus zapatos no se les gastaron, ni la ropa se les rompió, no se les hizo tampoco vieja, tenían alimento en abundancia y estaban protegidos del sol del ardiente día y del frío del desierto durante la noche. Y nunca vieron animales ponzoñosos en ese desierto. ¿Sabes por qué? Por la protección de Dios. ¿Te parecería aburrido comer maná todos los días, vestir la misma ropa y los mismos zapatos y hacer lo mismo, caminar sobre la arena durante 40 años? Probablemente, pero era mejor que ser esclavos. Sin embargo, los israelitas comenzaron a quejarse y decían en coro: ¡llévanos de regreso a Egipto! ¡Llévanos de regreso a Egipto! ¡Llévanos de regreso a Egipto! Piensa un momento en lo que estaban diciendo. Muchos de ellos no sabían nada acerca de Egipto. ¿Saben ustedes algo de la ciudad donde sus papás o abuelos vivieron y crecieron? Tal vez los padres israelitas no les contaron a sus hijos lo duro que era ser esclavo en Egipto. Tal vez sus padres solo les contaron las cosas buenas de la vida en Egipto. Pero independientemente de cuál haya sido la razón, esos quejosos pensaban que vivir en Egipto era mucho mejor que vagar por el desierto. Moisés no sabía qué hacer. ¡Miren! ¡Allí! ¿Qué es eso? Algo está deslizándose hacia nuestro campamento. ¿Qué es? ¡Serpientes! ¡Muchas serpientes! Pero nunca habían visto los israelitas una serpiente. Ahora quiero que imagines que la serpiente muerde a tu mamá. Ella siente mucho dolor y tú te preguntas si va a morir o si va a sanar. Ahora la serpiente ataca a tu mejor amigo y lo muerde.
¡Oh no! La serpiente viene hacia ti. ¿Qué ha pasado? Dios había quitado su protección para recordarles cuán maravilloso había sido su cuidado. Las serpientes estaban por todas partes, arrastrándose alrededor de las carpas y dentro de las carpas, hasta en sus propias camas. No se las podían quitar de encima. Eran venenosas y la gente se estaba muriendo. ¿Qué podían hacer? Fueron a buscar a Moisés. Moisés, Moisés, dile a Dios que estamos arrepentidos de no haber sido agradecidos. Dile que estamos arrepentidos por no adorarlo. Ora, Moisés, ora. Pídele a Dios que nos proteja nuevamente de esas serpientes. Así que Moisés oró y Dios le dijo: haz una serpiente de metal y colócala en un poste. Dile a la gente que cualquiera que haya sido mordido por la serpiente puede mirar a la serpiente de bronce y vivir. ¿Era la serpiente en el poste la que salvaba a la gente? No. ¿Qué los salvaba entonces? Los salvaba su fe en Dios. Creían que iban a curarse y se curaban. ¿Qué aprendió el pueblo de Israel con esta experiencia? Que si tenían fe en Dios, Dios los cuidaría. Dios tenía el poder de sanarlos, pero ellos tenían que tener fe en Él. Dios era el que había mantenido a las serpientes lejos por mucho tiempo. La gente tenía que aprender a seguir las instrucciones de Dios. Y al seguir las instrucciones de Dios, lo estaban obedeciendo. Y al obedecer, tenían fe en Él. ¿Y sabes qué pasa cuando tú tienes fe en Dios? Lo estás adorando. ¿Sabían que la serpiente en el poste representaba algo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y yo cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan 12, 32 y 33. ¿Y qué representa la serpiente en el poste para nosotros hoy? Que Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Si Jesús aplicó este incidente a su propia muerte, quien nos sana de nuestro pecado es Jesús, levantado en la cruz. Pero, ¿cómo nos sana? Dándonos vida eterna. Lo único que tienes que hacer es creer en su sacrificio, hecho en la cruz, y tener fe que Jesús tiene el poder de borrar y sanar nuestros pecados. A continuación, les he pedido a algunos de sus compañeros que nos hablen acerca de ciertas situaciones que estoy segura algunos de ustedes han tenido que enfrentar y cómo estos niños demostraron tener fe en Dios en sus propias vidas. Padres de Tomás no quieren que su hijo tenga juguetes que dicen tener poderes mágicos o que estimulen la violencia. En cambio, los amigos de Tomás juegan con ellos. A Tomás no le parece que tengan nada de malo, pero elige obedecer.
así que no compra ninguno de los juguetes con su dinero ahorrado. ¿Cómo demostró tomar su fe en Dios? Hoy la clase de Sabrina va a ser en el zoológico. Ellos vieron en internet que iba a estar cálido y soleado, pero amaneció fresco. Entonces la mamá de Sabrina le dijo a Sabrina que tenía que usar un suéter. Ella no quiso porque iba a terminar cargándolo. Entonces la mamá de Sabrina insistió y Sabrina accedió. ¿Cómo demostró Sabrina fe en Dios? Carla tiene miedo de dormir en la oscuridad. Cuando tiene miedo, se levanta de su cama y va hacia los de sus padres. Ellos le han dicho que no lo hagan. Su papá ora con ella antes de dormir. La ayuda a repetir el versículo favorito de la Biblia donde dice que Dios está con ella. Su papá la deja en la habitación y le recuerda que se quede allí. Pocos minutos después, Carla quiere salir de su cama, pero en lugar de hacerlo, repite los versículos hasta quedarse dormida. ¿Cómo demostró Carla fe en Dios? Rubén está enfermo, su mamá le dio un remedio que no le gusta. A Rubén le parece que sabe fatal. Su mamá le explica que tiene que tomar el medicamento para sanarse. Cuando es hora de otra dosis, Rubén traga su remedio sin discutir. ¿Cómo demostró Rubén fe en Dios? ¿Qué cosa similar hicieron todos los niños en las situaciones anteriores? Obedecieron aún cuando no lo querían hacer o no entendían por qué tenían que hacerlo. Cuando obedecemos, estamos ejercitando nuestra fe. Si tú nunca obedeces a tus padres cuando ellos te piden que tú hagas algo y tú no entiendes por qué ellos te están pidiendo que lo hagas, entonces tú nunca vas a aprender a obedecer a Dios. Los israelitas tenían que seguir las instrucciones de Dios cuando eran mordidos por una serpiente. Ellos no entendían por qué, pero sabían que debían elegir. Si miraban a la serpiente de bronce, vivían, y si no, morirían. Nosotros debemos elegir obedecer a nuestros padres y obedecer a Dios, y tener fe aunque no veamos ni entendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y esto nos recuerda a nuestro mensaje de hoy. Adoramos a Dios cuando tenemos fe en Él. Nos vemos hasta la próxima. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos has ayudado hasta aquí y porque podemos ver esta linda escuelita sabática en este lindo sábado. Gracias porque los profesores se esfuerzan mucho para que nosotros les veamos. Te pedimos que los bendigas a ellos y a sus familias. Por favor, ayuda a los alumnos de esta escuelita sabática a aumentar su fe y que creamos todo el tiempo que en cualquier circunstancia vas a estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.